Así mismo es, iglesia. Jesucristo reina. Él reina porque Él no solo murió, sino que al tercer día se levantó de los muertos y resucitó para darnos vida. Y de eso cantamos hoy. No importa donde tú estés adorando, donde tú estés con tu familia en casa, Jesucristo reina. Él es santo y sigue vivo y sigue a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, y de eso quiero hablar. En tiempos como este necesitamos esperanza. Pero ¿dónde encontrar la esperanza que necesitamos? Hay esperanza en la resurrección, y así le he titulado al sermón que quiero compartir con usted un día tan especial como hoy. Para mí hoy se celebra el día más importante del cristianismo. ¿Por qué? Porque hoy celebramos el cumplimiento y la obra completada de nuestra salvación. Jesucristo murió por nosotros, al tercer día resucitó para demostrar que hay esperanza en la resurrección. Y si tiene su Biblia ahí donde está, por favor, ábrala conmigo. Quiero hoy compartir con usted una palabra en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, una vez más he titulado La esperanza de la resurrección. La razón es que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, se nos narra a Jesús mismo después de haber resucitado, hablando con sus discípulos mientras ellos caminaban en el camino a Emaús. Lo interesante que en ese momento los discípulos estaban tan tristes y tan angustiados por la crisis que había acabado de acontecer, que necesitaban al mismo Señor resucitado caminando al lado de ellos, mostrándoles la verdadera esperanza que tienen todos aquellos que han creído en Jesucristo por medio de la resurrección. Yo creo que en tiempos como este, en los que nosotros también podemos estar un poco desanimados a través de ver tanta tragedia alrededor nuestro, es tiempo de mirar y escuchar las palabras de Jesús a sus discípulos y tomarlas para nosotros. Jesús, como caminó con sus discípulos en el camino de Emaús, sigue caminando a nuestro lado, y mientras camina a nuestro lado podemos escuchar sus palabras. Quiero leer en Lucas capítulo 24 unas palabras que el Señor compartía con los discípulos mientras ellos caminaban. Y si miramos la palabra del Señor en Lucas 24, quiero solamente leer a partir del verso 44 hacia el verso 49. Este encuentro de Jesús con sus discípulos, donde Él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder de lo alto. Quiero decirles algo, mi querida iglesia, mi querida familia. Los discípulos estaban atravesando un momento de un poco de tristeza, porque habían pasado por ver a su maestro crucificado, por varias situaciones de tensión, pero ahora el mismo maestro camina al lado de ellos y les abre el entendimiento para que entiendan la verdad poderosa que hay alrededor de la muerte, pero sobre todo de la resurrección. De esa verdad quiero hablarte. Quiero orar para que el Señor abra ahora nuestro entendimiento y podamos, al igual que los discípulos, entender la esperanza que tienen aquellos que han creído en Jesucristo por su resurrección. Le pido al Señor que te ilumine como iluminó a los discípulos y nos ilumine a todos. La primera cosa que podemos ver en este pasaje bíblico sobre la resurrección, si quieres puedes anotar esto, aparece
en el verso 44 y en el verso 46. Jesús mismo le dice a sus discípulos: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que el Cristo padeciese, pero al tercer día resucitara. Después, en el verso 46, el Señor le dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Jesús le había dicho a sus discípulos de antemano que Él iba a sufrir y que Él iba a ser crucificado y que iba a resucitar. Recuerdo cuando el apóstol Pedro está delante de Jesús y le dice: tú no puedes padecer. Aún Jesús mismo le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué no pones tu vista en las cosas de los hombres, en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? ¿Cuál es el punto acá? Jesús sabía que Él iba a morir y que iba a resucitar. Jesús sabía a qué Él había venido. Si miras conmigo, por favor, en Mateo capítulo 9, verso 31, Jesús enseña a sus discípulos y les dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Qué es esto de la resurrección? Si vemos Isaías 53, un pasaje que vimos la semana pasada, podemos darnos cuenta que aún en Isaías ya se estaba profetizando que Jesucristo iba a morir, pero iba a resucitar. El profeta Amós también nos habla de que Él iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. ¿Cuál es el primer punto que quiero compartir contigo en esta tarde en cuanto a la resurrección? Quiero que sepas esto: la resurrección era el cumplimiento de su plan. Nada se le fue a Dios de la mano. La resurrección era el cumplimiento del plan de Dios. Ahora, no solamente Él le dice a sus discípulos: este era el cumplimiento del plan, recuerden mi palabra, recuerden lo que les dije. Le dice un poco más. Si miramos los versos que vienen, mientras Jesús está hablando con sus discípulos, Jesús ahora les dice, miremos, verso 47. En el verso 47, Jesús les dijo: así está escrito, y así era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 47, que se predicase en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos. Quiero ver algo. La resurrección no solamente era el plan de Dios. La resurrección hoy, ¿saben qué cosa es? Es el contenido de nuestra predicación. Una de las cosas que más me preocupa hoy es que muchas veces hemos predicado, y la iglesia ha predicado tantas y tantas y tantas cosas, pero hemos dejado de predicar el mensaje central del evangelio. Porque el mensaje central del evangelio es que todos nosotros somos pecadores, pero Cristo murió por nuestros pecados, y al morir por nuestros pecados y resucitar en su nombre, hay dos cosas. La palabra las enseña. La primera cosa que nos enseña este versículo, que hay que arrepentirse, arrepentimiento y perdón. Necesitamos volver a predicar el mensaje de la resurrección, porque hay esperanza para todos aquellos que se arrepienten y piden perdón. Yo creo que es tiempo, y quiero decirte, yo creo que es tiempo de que la iglesia tome el mensaje de la resurrección y comience a predicar arrepentimiento y perdón. No podemos seguir predicando a un Dios que todo va a estar bien, a un Dios que va a hacer todo lo que tú quieras, a un Dios que te va a hacer rico, a un Dios que siempre te va a sanar. Porque quiero decirte, en tiempos como este nos hemos dado cuenta que fieles cristianos, fieles hijos de Dios, ya han pasado a la presencia del Señor. Se han quedado sin trabajo, se han quedado sin provisión. Pero hay una cosa: la mala noticia no es que una persona pueda morir de una u otra enfermedad. La mala noticia es que alguien muera sin Cristo. Todos vamos a morir. Yo voy a morir. Tú que me estás escuchando vas a morir. Ya sea de una cosa o de otra, porque la estadística dice que el 100% de las personas que vive y nace, muere. Lo importante es, tendrás vida eterna,
por haber creído en Jesucristo como tu Salvador. Yo creo que es tiempo de que nosotros como iglesia nos levantemos a predicar el verdadero mensaje de la resurrección, que es el arrepentimiento de nuestros pecados y el perdón que encontramos en Cristo. Que a unos le va a parecer locura, no va a ser nada nuevo. La palabra del Señor enseña, a Pablo hablando a los Corintios en capítulo 1 de 1 Corintios verso 18, dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Prediquemos el mensaje de la resurrección, del arrepentimiento y el perdón, aunque para alguna gente sea locura, para aquellos que Dios está llamando va a ser poder de salvación. Pablo también lo dice en 1 Corintios, después en el verso 21 del mismo capítulo 1, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, entonces, dice, agradó a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. Quiero decirte, la resurrección es el cumplimiento del plan, pero es el contenido de nuestro mensaje, porque Dios, mientras prediquemos esto, Él va a usar esto con poder para salvar a otros. Por último, quiero mirar algo más en cuanto a la resurrección. La resurrección no solo es, escúcheme bien, el cumplimiento del plan de Dios. No solo es el contenido de nuestra predicación, es la causa de nuestros privilegios como cristianos. Vivimos en un mundo de causa-efecto. En un mundo de causa-efecto, si golpeamos una cosa, el efecto es un sonido. Quiero decirte, porque Cristo resucitó, Él es la causa de todos los efectos y privilegios que tenemos nosotros los creyentes. Quiero hablar de algunos privilegios que podemos tener. Y si no, anota esto: la resurrección es la causa de nuestros privilegios. En primer lugar, ¿sabes cuál es el primer privilegio que tenemos nosotros que hemos creído en Cristo porque Cristo resucitó? La palabra del Señor nos enseña que tenemos perdón en Cristo. Dice la palabra del Señor, dice en 1 Corintios 15 del 12 al 17, dice el apóstol Pablo: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo decís algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Sabe? La resurrección prueba que mis pecados han sido perdonados. Le damos gracias a Dios por eso hoy. Nuestros pecados han sido perdonados y pueden ser perdonados los tuyos si te arrepientes y vienes a Cristo, que me estás escuchando. Otro beneficio que tenemos es la posición espiritual que tenemos en Cristo. Otro de los beneficios que la resurrección nos ha traído es que ahora, dice la palabra del Señor, que Dios nos resucitó juntamente con Él y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 verso 6 dice que hemos sido resucitados con Cristo y hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo. Otro beneficio que tenemos es la participación de la eternidad con Cristo. La vida no se acaba aquí. Porque Cristo resucitó, es que nosotros podemos estar seguros que reinaremos con Él para siempre. Quiero leer lo que el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creímos que Jesús murió y también resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por tanto, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. En medio de la crisis de ver muerte a nuestro alrededor, la resurrección garantiza que aquellos que han creído en Cristo no mueren eternamente, sino que nos reuniremos otra vez en la presencia del Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Estás usando los privilegios de la resurrección? ¿Estás dándole gracias a Dios porque aun cuando la vida termine aquí en esta tierra, sabes que estás para siempre con Dios? Quiero cerrar con un pasaje bíblico del último de los privilegios que quiero hoy compartir con usted, de la resurrección. Y es que por medio de la resurrección, tú y yo tenemos poder de victoria en Cristo. Y para esto quiero que me acompañes a la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y en primera los Corintios, en el capítulo 15, Pablo hace unas preguntas que quiero compartir con ustedes. Y comparte el misterio. Dice: he aquí, os digo un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay poder de Cristo por medio de la resurrección para ti y para mí. Quiero concluir en esta tarde volviendo a repasar lo que he compartido contigo. En primer lugar, la resurrección nos trae esperanza porque es el cumplimiento del plan de Dios. En segundo lugar, la resurrección nos trae esperanza porque es el contenido de nuestro mensaje. Por medio de la resurrección, la gente puede responder en arrepentimiento y recibir perdón. Y la resurrección es la causa de todos nuestros privilegios, del poder de Dios, de la posición que tenemos en Dios, de todo lo que Dios ha prometido. Cristo vive. Quiero hacerte una invitación ahí donde estás. ¿Estás disfrutando los privilegios de la resurrección? ¿Has venido a Cristo en arrepentimiento y perdón? Tal vez hoy es el día para que tomes esta decisión. Si estás ahí y te sientes alejado de Dios y no estás seguro de que el día que te vayas de este mundo estarás para siempre con Dios, quiero hacerte una invitación. Hoy reconoce tus pecados, arrepiéntete y ven a Dios y dile: Señor, perdóname, vengo a ti, tócame con el poder de la resurrección y sálvame. ¿Cómo lo puedo hacer? Ahí donde estás, en el internet, pon la palabra fe. Pon la palabra fe. Y si pones la palabra fe como una señal de que hoy estás invitando a Cristo a tu vida y de que hoy estás tomando una decisión, yo te quiero pedir que ahí mismo alguien va a orar por ti, alguien va a contactarte. Te ruego que no te vayas hoy desde el internet si todavía no has tomado una decisión. Hoy, ven, Cristo está vivo porque Él resucitó. Si tú te arrepientes, puedes tener perdón y salvación. Todos nos vamos a ir de este mundo por una causa o por otra. Mi deseo es que puedas irte a la vida eterna por medio de Jesucristo. Para ti que eres la iglesia, para ti que me estás escuchando, recuerda esto: hoy es el día más importante que celebramos los creyentes.
celebramos la resurrección, que Él resucitó, que la muerte venció, que nada detenerlo podía. Y hoy quiero decirte, recuerda, esto no fue un accidente. Él murió por ti y por mí. Él resucitó por nosotros. Él vino a dar su vida. Y como creyentes debemos vivir agradecidos por ese mensaje. Como creyentes necesitamos vivir entregados a ese mensaje, predicando ese mensaje y disfrutando los privilegios del mensaje del que resucitó en la cruz. Murió en la cruz, y resucitó. Dios te bendiga. Me alegra mucho que hayamos podido hoy compartir esta palabra. Bendiciones.